En estos instantes, la mira del Congreso de la República está puesta en la Junta Nacional de Justicia, a quienes quieren investigar, o sea, aquellas personas que han mochado el sueldo de sus trabajadores, aquellos que han conformado los niños, en fin, o sea, todas estas personas cuestionables, quieren investigar a un organismo autónomo del Estado como es la Junta Nacional de Justicia. Esto es lo que han puesto ahorita en la mira, pero ojo, se viene el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, pues, se vienen muchísimas otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que es lo que ya sabemos a quién tenemos como defensor, ¿no? Al señor José Gutiérrez, quien fue abogado de Vladimir Cerrón, en fin. Hablo con el señor, hablo con el doctor Alberto Borea en torno a esta situación que vive el país. Doctor Alberto Borea, desde su punto de vista de constitucionalista, ¿qué posición tiene en torno a esto? Bueno, mire, en realidad, Carlos, esto no es sino una, digamos, una expresión de la debilidad institucional en que el país incurrió desde que Fujimori en el año 2000, la Fujimori en el año 2017 pretendiera, digamos, dar el mandoble, que terminó eventualmente con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Vizcarra, que había estado coordinando con Fujimori para quedarse en la presidencia de la República, y luego el gobierno de Vizcarra, que pretendió a su vez hacerse de todas las instituciones e incluso, digamos, de deshacer la posibilidad que había de retornar a un sistema bicameral que equilibra más el poder del país y que efectivamente hace que personas que tienen un mejor asentamiento y una mejor posición y una mejor formación política, y si es en el contrapeso a la Cámara de Diputados o a lo que hoy día es la única Cámara que hay en el Congreso, para evitar justamente que se dieran todas estas situaciones irregulares o más que irregulares, indeseadas, que se están dando en el país. Es decir, al faltar, digamos, esta suerte de presencia política más serena, es el que se, digamos, se desbocan estas pretensiones en personas que no tienen, digamos, esa solera que da el tránsito en la vida y sobre todo el reconocimiento nacional, que es de donde debe nacer el Senado de la República. Y entonces tenemos que esa Junta Nacional de Justicia que hoy día está en debate es una Junta Nacional de Justicia que también nació mal bajo Sí. la férula de Vizcarra. No nos olvidemos que ahí se encontraba elegido ya el doctor Marco Falconi, que es decano del colegio es decano, ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa varias veces, y actualmente es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que es una de las muy buenas universidades privadas que hay en el país, y que sin embargo lo dejaron de lado simplemente por una reinterpretación que los que estaban ahí pidieron para sacarlo a él de la lista de miembros del Jurado Nacional de Justicia, donde eventualmente hubiera podido hacer un Un contrapeso en papel razón de su importante. experiencia jurídica y de su experiencia política, para que no se fuese a extremos o se llegase a situaciones en donde las posiciones son discutibles, ¿no? Ahora, que la discusión nazca de un Congreso de la República poco legitimado, tiene que ver también con la falta de institucionalidad del país, porque a este Congreso se presentaron personas que fueron llevadas adelante por partidos que no tienen realmente ningún arraigo ni ninguna posibilidad de llamarse como tales dentro de lo que podría ser, digamos, la estructura de un partido, y que trajeron a Gil y a Mil, a Juancho y a Cuanto, para que integraran sus filas sin haber, digamos, hecho ellos una tarea importante. Hay muy pocas excepciones y lamentablemente lo que vemos más son los desmanes, son las Exacto. actitudes incorrectas, la vocación por, digamos, avanzar en lo económico, en lo propio, en lo económico, en fin, mejorar su posición dentro de la sociedad, pero no vemos un trabajo intenso en el tema del país. Sin embargo, eso es lo que hay. El tema es qué pasaría si escogemos ahora que no hay partidos a otros. Digamos, sería prácticamente
más de lo mismo, ¿no? Doctor Borea, pero cuando nosotros pensamos, y a veces pensamos mal, o sea, nos equivocamos en el sentido que como que ya tocamos el piso, o sea, más al fondo no podemos caer, ya llegamos hasta lo más profundo. Hablo del Congreso, por ejemplo, pero nos equivocamos porque seguimos cayendo más. Esta mesa directiva, doctor Borea, ¿no? Con Alejandro Soto, que ya sabemos qué tipo es, de Alianza para el Progreso, defendido por APP, por el mismo César Acuña. A su derecha, Fuerza Popular con Hernando de Soto. A su izquierda, Vladimir Cerrón. Y alguien de Avanza País que está en luz, ¿no? Waldemar Cerrón, de Perú Libre. O sea, tras cuernos palos, o sea, no aprenden la lección, doctor Borea. No, no aprenden, pero Carlos, el problema está, digamos que por eso hay que dar espacio a que en el Perú se puedan conformar, digamos, frentes más sólidos dentro del tiempo. Es decir, lo que sucede es que también mucha de la gente que está descontenta en Trujillo, en Ancash, en Piura, en Lambayeque, en todos los lugares donde llega con toda claridad Sol TV, están efectivamente descontentas, pero a la hora que tú les dices vamos a formar un frente de centro, por último los liberales formen su grupo liberal, los comunistas busquen su bloque comunista, nadie quiere participar en un proceso, digamos, de cohesión, sino que todos pretenden llegar a las finales de cualquier manera para ver si sacan el guachito, y eso es muy malo. Por eso en la Unidad Democrática de Centro nosotros hacemos permanentemente un llamado para que sobre las líneas claras de lo que es un pensamiento de centro, lejos de los extremos, por ejemplo, extremo es lo que está sucediendo hoy día en el Congreso cuando se dice hay que salirse de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo dicen ahora porque no les gustó el muy mal informe, muy malo el informe que hizo la Comisión Interamericana en el caso de diciembre del año pasado, de los sucesos de diciembre del año pasado. Fue verdaderamente malo, pero no porque ese informe fuera malo tú te tienes que salir de la comisión, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, hace un año, cuando estaba todavía Castillo en el poder, no querían salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí no había esa pretensión. La comisión se ha generado o se ha creado precisamente como se creó el Comité de Europa para evitar que gobernantes que se van hacia los extremos y que dejan de lado los derechos humanos de la gente en su país puedan ser llamados a capítulo por el resto de las sociedades que entiende que para que haya un mundo armónico y sobre todo para que las personas que viven en un determinado territorio, que es el elemento humano del Estado, no se vean perjudicadas malamente y prácticamente despojadas de su calidad de personas, puedan ellos participar y llamar a esos gobiernos que están dejando de lado los derechos fundamentales y el sistema fundamental, en el caso de América, que es el de la democracia, para que entiendan que es necesario volver al redil, ¿no? Doctor Entonces, Borea, tú sí. no puedes tomar actitudes como la que se están tomando de una manera absolutamente apresurada. ¿Pero por qué? Porque ninguna de esas personas se ha formado realmente en torno a lo que es la importancia del sistema democrático, del sistema de la Carta de Derechos Humanos y de la Convención. Mira, yo combatí contra Fujimori desde el 5 de abril hasta que salió del poder, ¿no es así? Y luego cuando ha tratado de resucitar por distintas vías. Porque creo que le hizo mucho daño al país en muchas cosas. En algunas cosas puede haber actuado bien, puede ser, porque no todos, no, digamos, nadie es ni el cielo, que es la mezcla o la suma de todo lo bueno, ni tampoco es el infierno, que implica la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Pero en todo caso, digamos, en los años que estábamos en el combate contra la dictadura, nosotros, cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaba a favor de quienes estábamos en la democracia combatiendo esa, digamos, esa constante dictatorial, nos sentíamos legalmente reanimados y ese es uno de los papeles que juega un organismo de esta Exacto, naturaleza. Claro, quienes exacto. nunca han estado en esta situación ni nunca se han puesto en No esta lo conocen. circunstancia, naturalmente no tienen la menor Claro. idea de qué cosa es lo que están hablando y por eso hay que rechazar esa idea apresurada, ¿no? Efectivamente, quienes no la conocen y a quienes no lo respaldaron en su momento. Así que ellas no quieren nada de eso. Sin embargo, doctor Borea,
el centro, habló de esta unidad del centro, pero estoy escuchando, doctor Borea, estoy escuchando de que ya comienza a manosearse esto de centro. ¿Y por qué digo manosearse? Porque ahora resulta que, por ejemplo, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, dice que ya es de centro ya. Ahora dice, no, ya somos de centro, APP es un partido de centro ahora. No, bueno, hay que recordar que el señor Acuña apoya a quien esté ahorita apoya a Boluarte, pero también lo apoyó a Pedro Castillo, y también lo apoyó a Vizcarra y lo traicionó, y también lo apoyó a PPK y lo traicionó. Es más, o sea, traiciona todo, es más, traiciona a su propia familia. Ahí está el audio del señor Héctor Acuña. Traiciona a su propia familia, a su propio hermano. Entonces, ¿qué esperar? ¿O cómo interpreta usted este término de decir que APP ahora es un partido de centro? Doctor Borea. Bueno, digamos, ahí hay que seguir lo que decía el profesor Ángel Rivero, que es un español, o Giovanni Sartori, que es un italiano, que el tema es que en la política hay una suerte de guerra de palabras también. Las personas tratan de apropiarse de los términos buenos y tratan de endilgarle a los enemigos o a los adversarios los términos malos, que tienen un mal significado. A partir de que la Unidad Democrática de Centro hace 3 años empezó a hablar del centro y del centro y del centro, acuérdate que contigo hemos hablado desde el Claro, comienzo de eso, Carlos, todos los demás estaban a la derecha o a la izquierda y exacto. nadie se quería, digamos, calificar como el centro. Poco a poco se han ido dando cuenta que es el centro, el lugar donde los peruanos queremos estar. Y queremos estar en el centro precisamente alejados de las tentaciones extremas, porque tenemos en claro que los extremismos no nos conducen a ningún lado, no nos han conducido a ningún lado ni nos van a conducir a ningún otro lugar que no sea el del pleito permanente entre unos y otros peruanos. Y por eso es que el centro tiene que ser, por ejemplo, en materia de instituciones, esto que te estoy diciendo. Por decir, aquí se trata de señalar, bueno, no, tenemos que hacer en los partidos políticos una suerte de que todo el mundo vota lo que ha planteado Tuesta, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso es, como tú comprendes, mandar a los partidos al despeñadero y destrozarlos, porque eso que se pretende que es muy de izquierda, que es muy progresista, termina siendo muy, digamos, eh, desmoronador del sistema democrático, porque cómo tú puedes pretender que alguien que nunca ha estado cercano a un partido vaya a votar para decidir cuál es la línea del partido o quiénes son los candidatos que ese partido va a representar en el Congreso. Si las haces abiertas, quiere decir que eventualmente un ciudadano, digamos, por el día de para ser abiertas y obligatorias, tiene que ir a votar ese día, pero resulta que no sabe ni por qué partido votar, ni tiene simpatía por ninguno, pero que hay uno que queda a media cuadra de su casa, entonces él va y vota ahí por el que le da la gana, sin saber siquiera quiénes son los candidatos ni qué cosas han hecho por ese partido. Entonces tú comprendes que eso es Un riesgo. prácticamente hacer un arroz con mango y ese resultado es el que llevan después al Congreso de la República, ¿no? O te avienes a que haya gente que tiene fortuna mala vida o eventualmente no tiene ninguna condición, pero que es por decir un gran bailarín o un magnífico jugador de básquetbol muy popular, que se mete a unas elecciones internas porque como total la gente lo conoce, va a votar por él sin saber cuál es su posición política. Y de eso tenemos montones de Mucho, ejemplos, mi exactamente, querido Carlos. Nosotros no efectivamente. podemos replicar eso. Entonces el centro implica llamar a los ciudadanos a la reflexión y decirles, no es tan fácil. Este asunto no es así, no es que tú eres más demócrata porque planteas que haya más votos y que todo el mundo vote en cualquier cosa, porque yo no me atrevería a votar en una decisión, por ejemplo, en la cual vamos a definir qué tipo de bisturís vamos a comprar para los hospitales del Seguro Social o qué tipo de gasa vamos a comprar para los hospitales del Ministerio de Salud, porque yo no tengo la menor idea sobre eso. Entonces hay que Exactamente. hacer que quienes tienen una vocación política, que participan en las organizaciones políticas, que se preocupan todo el tiempo de esta tarea de conducir al país, que lo hacen, digamos, con el sacrificio de su tiempo, de su familia, con un exceso en su preparación, efectivamente puedan, digamos, llevar adelante este trabajo, ¿no? Como nadie le daría el trabajo, y creo que alguna vez lo hemos comentado contigo, imagínate que como, digamos, Guerrero se lesiona, yo me presento el día lunes donde Reynoso y le digo, o sea, hoy, ¿no?
donde Reynoso y le digo, oye, como se ha lesionado Guerrero, yo voy a ser el centro delantero. Es decir, con qué preparación, con qué capacidad, Claro, con qué actitudes. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces la lamentablemente. gente cree, ah, no, pero es muy democrático. No, no, no es democrático. Al contrario, es distorsionador de la democracia, porque la democracia tiene que ir de la mano con la meritocracia, es decir, tú tienes que escoger entre los que han demostrado méritos para llegar a esa posición. No es cuestión de escoger al azar, al que sea, no. Y en ese sentido, hay quienes se dicen que son más progresistas porque dicen que voten todos, que todos hagan esto, que todos hagan lo que quieren. Así no Cuidado funcionan con las sociedades. cuidado con Así la mandas dictadura de las masas, ¿no? al abismo a las sociedades. La dictadura de las masas, doctor Borea. Bueno, en fin. Así es, Doctor Borea, así es. termino con esto. El gobierno, ¿de qué manera está intentando, ¿no? Salvar la institucionalidad del país? Usted perteneció a un grupo de técnicos, de juristas, de constitucionalistas, para poder ayudar al gobierno de Dino Boluarte. Bueno, esto ya se desactivó, pero bajo su perspectiva, ya empezando Bueno, ya en realidad septiembre. yo nunca pertenecí a ese grupo porque no decidí no participar. Yo Ah, estoy presidiendo la comisión de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional a la que invito a los excelente. constitucionalistas trujillanos, especialmente de la Nacional, de la UPAO, de la Universidad Privada del Norte, en fin, de la Católica de Trujillo, de la Benedicto XVI, Claro. para que participen, digamos, eventualmente con sus ideas, que se comuniquen con nosotros, que, digamos, den sus aportes para que podamos preparar un proyecto de constitución acorde con lo que el país necesita, una reforma del sistema constitucional, porque el texto que impuso Fujimori en el año 93 con una total falta de legitimidad de origen, digamos, tiene que ser revisto en este momento, revisado, dado que ha pasado mucha agua bajo los Claro. puentes y que tenemos que hacer en este momento frente a una circunstancia distinta de aquella que fue el resultado de un golpe de Estado que él perpetró en ese año y que lo hizo para quedarse en el poder, ¿no? Que duda cabe, la reforma constitucional es algo que tenemos pendiente y de ahí parte tal vez el Así es. fortalecimiento de la democracia. Doctor Borea, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y como siempre, un gusto dialogar con usted. Muchas gracias. Mu Muchísimas gracias a ti, Carlos, y saludos a todos los oyentes de Sol TV. Un abrazo fuerte. Ha sido el doctor Alberto Borea, destacado constitucionalista, promotor del partido del Centro Democrático y actualmente, como me ha dicho, presidente de la Asociación de Derecho, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Así que, bueno, tiene su punto de vista, ¿no? Y el centro es importante, esta unidad democrática de centro. Ahí está, ¿no? Ya el péndulo tiene que detenerse en algún momento. Los extremos resultaron ser malos y los hemos probado. La extrema derecha y la extrema izquierda. Pero tiene que ser un centro bien definido, con personas que realmente piensen en esa forma de gobernar y no aquellos que se aprovechan ahora y quieren ubicarse ahí, ¿no? Que se aprovechan por discurso nada más porque, me conviene ahorita estar acá. Claro, pero hay que recordar, antes estuviste apoyando a gobiernos de derecha, entró un gobierno de izquierda y resultaste apoyando al gobierno de izquierda. Y ahora me ubico en el centro porque es lo que más me conviene. De eso creo que lo tenemos clarísimo.